Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En Nigeria, los sacerdotes permanecen junto a sus fieles para sostenerlos en la fe en medio de la violencia que no cesa en la nación. Aumenta la tensión entre Irán y Estados Unidos ante las declaraciones de Donald Trump en las que asegura que lo mejor para el país sería un cambio drástico de régimen. Y en España, la borrasca Oriana activa avisos en todo el país, en especial aviso rojo en Castellón por fuertes vientos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV nombra a su directora de la Sala de Prensa de la Santa Sede a la religiosa croata Nina Benedicta Kripié, hasta ahora oficial del Dicasterio para la Comunicación. Los presidentes de las conferencias episcopales de Italia, Alemania, Francia y Polonia firman un documento conjunto en el que afirman la necesidad de que Europa redescubra su alma. El obispo de Córdoba reafirma el apoyo de la diócesis a todos los afectados por las intensas lluvias. Los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona se reúnen para abordar distintos temas eclesiales. La presidenta de la Comisión Europea apela a revivir la cláusula de defensa mutua de Unión Europea e insta al bloque a ser más independiente para garantizar su propia seguridad. Rusia lanza una nueva oleada de ataques contra Ucrania con el lanzamiento de un centenar de drones. En España, centenares de médicos se manifiestan de nuevo contra el Estatuto Marco antes de la nueva huelga. Detectan los 2 primeros casos de jabalí con peste porcina fuera de la zona cero de Cataluña. Y en deportes, el Real Madrid de baloncesto vence 73-77 al Partizan serbio en la jornada 28 de la Euroliga y reconduce su lucha en la parte alta de la tabla. Comenzamos en Nigeria. En el estado de Kaduna, un catequista, su esposa embarazada y otras 30 personas han sido secuestradas en el área de Kabarko. El catequista presta servicio en la parroquia local de San José. El secuestro masivo ha ocurrido esta semana cuando un grupo de bandidos armados ha irrumpido en 2 zonas cercanas al poblado. El párroco de la iglesia de San José, el padre Linus Matthew Bobai, ha declarado que antes del ataque los bandidos habían llamado a uno de sus feligreses para exigirle 10 millones de nairas, amenazándolo con secuestrarlo si no obedecía. El padre Bobai subraya que la situación en Kadarko sigue siendo muy tensa y que numerosas personas están huyendo al no sentirse protegidos por las autoridades. El sacerdote cuenta que la comunidad vive bajo tensión. Añade que más del 98% de los habitantes se ha trasladado a un poblado cercano. A pesar del temor a nuevos ataques, algunos residentes, en particular los sacerdotes, han decidido permanecer para sostener a la comunidad. El padre Bobai comenta que algunos de ellos tienen mucho, pero no pueden huir porque son pastores. Por ello, quieren permanecer junto a su pueblo, cuidar, aseguran, de la comunidad y confiar en la fidelidad de Dios. Durante la última semana se han registrado al menos otros 2 secuestros masivos de fieles católicos. El primero ocurrió el 6 de febrero en la estación misionera San Juan de la Cruz, en Ojige, Utoncón, perteneciente a la parroquia San Pablo en el área de gobierno local de Ado, donde secuestraron a 9 fieles católicos. El segundo fue al día siguiente, también en el estado de Kaduna. En el asalto, 3 personas fueron asesinadas y otras 11 secuestradas. Los hechos ocurrieron en la parroquia de la Santísima Trinidad en Karku. Entre los secuestrados se encuentra también el párroco, el padre Nathaniel Asuwaye,
Además, él se encuentra también secuestrado 2 sacerdotes nigerianos más, el padre Joseph Iwagu en la diócesis de Aguleri, secuestrado en octubre en 2022, y el padre Manuel Ezema en la diócesis de Zaria el pasado 2 de diciembre. Desde Radio María rezamos por la pronta liberación de todos ellos. Cambiamos de tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que un cambio de régimen en Irán sería lo mejor que podría pasar en una de sus declaraciones más claras a favor de reemplazar al actual liderazgo clerical del país persa, en medio de las crecientes tensiones por el programa nuclear iraní. Hasta el momento, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, no ha respondido públicamente a las declaraciones de Trump, que se producen en un contexto de renovada presión de Washington para que Teherán acepte un nuevo acuerdo que limite su programa nuclear. En paralelo, Estados Unidos ha enviado un segundo portaaviones a Oriente Medio como parte de su estrategia para aumentar la presión sobre Irán y forzar avances en las negociaciones. El despliegue refuerza la presencia militar estadounidense en la región y eleva la tensión diplomática en un momento clave para el futuro del pacto nuclear. Y ya en nuestro país les contamos que la borrasca Oriana, que desde ayer azota a todo el país, ha motivado la activación de avisos en prácticamente todas las comunidades autónomas que serán de nivel rojo, es decir, peligro extraordinario, en la provincia de Castellón ante los fuertes vientos que pueden alcanzar rachas de los 140 km por hora. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este aviso en toda la provincia de Castellón ante la previsión de las rachas de viento huracanadas y el peligro que supone por la posible caída de árboles, ramas y cornisas. Solo la Comunidad de Extremadura quedará hoy fuera del mapa de avisos de la EMET y los fuertes vientos, las nevadas, el oleaje y las intensas lluvias se van a suceder por gran parte de la península, Baleares, las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla y el archipiélago canario. Conectamos ahora con la DGT para que nos actualice el estado de las carreteras. Buenas tardes. Buenas tardes, actualizamos la información del tráfico. Les pedimos mucha precaución en la zona del Levante debido a los avisos por fuertes rachas de viento. Se pide realizar solo desplazamientos esenciales. En especial en la provincia de Castellón se limita la velocidad a 80 km por hora y se restringe la circulación a camiones en la AP7. Encontrarán los desvíos debidamente señalizados. En el resto de vías queda restringido el adelantamiento también para vehículos pesados que deben mantenerse en el carril derecho. En Madrid también debido a las rachas de viento permanecen cortados los accesos al puerto de Navacerrada en la M601, M604, M637, CL601 y SG615. También pendientes del temporal de nieve, en la red principal son transitables con precaución. En Burgos la A73 en Valdelucio, entre Palencia y Cantabria la A67 en Aguilar del Campo y Reynosa, en Granada la A92 en Huétor de Santillán. Los efectos de la lluvia siguen provocando el corte de 164 carreteras, especialmente en Andalucía, pero también en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Les pedimos que eviten circular en las zonas afectadas y siempre consulten la información del tiempo y de las carreteras antes de emprender la marcha. Muchísimas gracias. Noticias de la Iglesia en el mundo. Comenzamos contándoles que el Papa León XIV ha nombrado subdirectora de la sala de prensa de la Santa Sede a la hermana Nina Benedicta Krapik. Sustituye a Christian Murray, quien renunció al cargo que había ocupado desde julio de 2019. Así lo ha comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede. La religiosa croata, hasta ahora oficial del Dicasterio para la Comunicación, asumirá su nuevo cargo a partir del 1 de marzo. La hermana Krapik nació en Rijeka, Croacia, en 1989. Se graduó en Derecho en 2015 en la Universidad de su ciudad y se especializó en Relaciones Públicas en la Universidad de Zagreb en 2023. Emitió los votos de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl ese mismo año. Ha trabajado como periodista y como asesora legal para mujeres víctimas de violencia doméstica y para otras personas marginadas. Además, la hermana Krapik ha sido responsable de comunicación de Cáritas de la Archidiócesis de Rijeka.
También les contamos que el Papa León recibió ayer a los carabinieri de la compañía Roma-San Pedro. En este encuentro, el Santo Padre manifestó su gratitud a los presentes por velar por el orden en el área metropolitana y el territorio provincial. Además, destacó que el intenso trabajo realizado durante el año jubilar no solo representó un desafío operativo, sino también una experiencia enriquecedora en el plano humano y profesional. Dirigiéndose a los militares, el pontífice subrayó el valor de conceptos como jerarquía, obediencia y servicio, que en la tradición cristiana se iluminan con la caridad de Cristo. En este contexto, los animó a desempeñar su misión con rectitud de conciencia, fidelidad a sus principios, a los principios de la institución y coherencia con el Evangelio. El encuentro concluyó con una invocación a la protección de la Virgen María sobre los presentes, sus familias y su trabajo, junto con la bendición apostólica como signo de esperanza y acompañamiento en su labor cotidiana al servicio de la sociedad. Les contamos ahora que los presidentes de las conferencias episcopales de los países de Italia, Alemania, Francia y Polonia han firmado un documento conjunto en el que afirman que Europa debe redescubrir su alma. El cardenal Jean-Marc Abelin, arzobispo de Marsella en Francia, el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia en Italia, monseñor Georg Bazins, obispo de Limburgo en Alemania y monseñor Tadeusz Bogda, arzobispo de Gdańsk en Polonia, son los autores de este escrito que responde a la invitación del Papa León XIV para que Europa recupere sus valores cristianos. Ante la angustia y desorientación que atraviesan muchos ciudadanos europeos debido a los cambios en el orden internacional y la polarización provocada por guerras y conflictos, los prelados subrayan la necesidad de que el viejo continente redescubra su alma para ofrecer al mundo la que consideran una indispensable aportación al bien común. Recalcan las raíces cristianas de Europa y ofrecen un análisis sobre la evolución de su sociedad, marcada actualmente por la diversidad cultural y múltiples tradiciones religiosas. Aunque los cristianos sean menos numerosos, enfatizan que ello no les impide regresar con valentía y perseverancia al fundamento de su esperanza. Recuerdan también la creación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo era establecer una sociedad reconciliada que respetara la libertad, la igualdad y la paz tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, los obispos europeos remarcan el papel de Europa en favor de la paz, baluarte que defendieron los padres fundadores Robert Schuman, Konrad Adenauer y Alcide de Gasperi, quienes, inspirados en su fe cristiana, señala el documento, no eran soñadores ingenuos, sino los arquitectos de un edificio magnífico, aunque frágil. Noticias de la Iglesia en España. El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, ha publicado una carta ante la situación que vive su diócesis y la tierra andaluza desde hace varias semanas. En ella se refiere a las trágicas consecuencias que han tenido las intensas lluvias que, junto al triste accidente ferroviario sucedido en Adamuz, han afectado a la vida de miles de personas. Monseñor Fernández apunta que son muchas las personas que han visto cómo el agua se tragaba sus sueños. El prelado añade que junto a ellas, mirando al cielo, musitan una oración pidiendo que en medio de las aguas se abra paso la esperanza. Y a esto añade que en su iglesia diocesana, consciente de que al lado de la plegaria es necesario el compromiso, ha estado desde el primer momento atento a la situación ofreciendo alojamiento, comida y mantas. También reconoce el trabajo realizado por la Cruz Roja, Protección Civil y las autoridades municipales. Asimismo, el obispo de Córdoba ha destacado su preocupación por el después de la emergencia y sostiene que habrá que centrarse en acompañar, complementar y llegar donde la administración y la respuesta inmediata no alcanzan. De este modo, ha invitado a realizar visitas a las familias afectadas para identificar necesidades emergentes, localizar zonas y personas especialmente vulnerables y a coordinarse con los servicios sociales municipales para evitar duplicidades. Monseñor Fernández agrega que dentro del papel subsidiario que les corresponde, procurarán el acompañamiento cercano y sostenido a familias que han sufrido pérdidas y colaborarán para que puedan acceder a ayudas institucionales. También ha planteado realizar posibles ayudas materiales allí donde la Administración no llega o lo hace con lentitud. Finalmente, ha pedido especial apoyo para los temporeros. El obispo de Córdoba ha hecho una llamada a la conciencia de los cristianos para que ni realicen ni toleren injusticias contra estos trabajadores, sino que pongan al servicio su solidaridad. Al mismo tiempo, ha pedido a la autoridad competente que vigile para que no se atente de ningún modo contra la dignidad de las personas ni se saquen beneficios injustos de esta lamentable situación.
Cambiamos de asunto. Los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona han mantenido un encuentro en el que han abordado distintos temas eclesiales. La reunión ha estado presidida por el arzobispo de Pamplona y Tudela, Monseñor Florencio Rosselló, y han asistido también los obispos de San Sebastián, Monseñor Fernando Prado, de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Santos Montoya, y de Jaca, Monseñor Pedro Aguado Cuesta. En este encuentro, los obispos han realizado una valoración de cómo ha transcurrido el Jubileo de la Esperanza en las respectivas diócesis. Los prelados también han reflexionado sobre la implementación del Sínodo de la Sinodalidad y la apuesta de la Conferencia Episcopal Española por aumentar la presencia pública de la Iglesia en la sociedad. Estas reuniones de la provincia eclesiástica de Pamplona se celebran trimestralmente con el objetivo de tratar aquellos asuntos de actualidad que son relevantes para la Iglesia en general y para las diócesis en particular. En esta ocasión, la reunión se ha celebrado en el Arzobispado de Pamplona. Y en otro orden de cosas les contamos que las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada celebran este año los 150 años de su fundación por la venerable sierva de Dios Francisca de la Concepción, Pascual Domenech. El 27 de febrero de 1876, el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Mariano Benito Barrio, aprobó las Constituciones. Comenzó así esta congregación dedicada a la educación cristiana de niños y jóvenes, especialmente ciegos y sordomudos, y a establecer centros de protección para los jóvenes. Con motivo de este acontecimiento se han organizado una serie de celebraciones. La primera será la Eucaristía de Apertura, que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en la capilla del Centro de Espiritualidad de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada en Moncada, en Valencia, donde reposan los restos de la Madre Francisca. La Madre Francisca Pascual dejó establecida la congregación en las provincias de Valencia, Alicante, Salamanca, Cáceres y Teruel, con 29 casas y más de 200 hermanas. El 29 de septiembre de 2020, el Papa Francisco la declaró venerable. Actualmente, las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada están presentes en 13 países y 4 continentes. En Europa, en España, Italia y Portugal. En América, en Colombia, Chile, Honduras, Perú, Puerto Rico y Venezuela. En Asia, tienen sede en la India, y en África, en Kenia, Marruecos y Uganda. Información internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apelado a revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea durante un discurso en el que ha instado al bloque europeo a ser más independiente para garantizar su propia seguridad. Estas declaraciones se enmarcan en la conferencia de seguridad que se celebra en Múnich, en Alemania. La líder europea ha asegurado que ha llegado el momento de dar vida a la cláusula de defensa mutua de Europa. Es nuestro compromiso colectivo, afirma, apoyarnos mutuamente en caso de agresión. Esta cláusula fue introducida en el Tratado de Lisboa en 2007, en el llamado artículo 42.7, por el que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de prestar ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance si otro Estado miembro es víctima de una agresión en su territorio. Finalmente, la política alemana y exministra de Defensa urgió a derribar el muro rígido que separa los sectores civil y de defensa y a comenzar a considerar la industria automovilística, aeroespacial y de maquinaria pesada como parte fundamental de la cadena de valor de la defensa. Y nos vamos al este del continente europeo, donde Rusia ha lanzado un nuevo ataque contra Ucrania con un total de 112 drones de larga distancia, de los que alrededor de 70 eran aparatos no tripulados. Del total de esos drones, 91 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas. Otros 18 drones impactaron en 11 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea Ucraniana. Los fragmentos de algunos de los drones interceptados cayeron en otras 2 localizaciones. Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques contra sus respectivas retaguardias con decenas y en ocasiones centenares de drones que a veces van acompañados de misiles. Cambiamos de tema. El gobierno de Donald Trump ha reducido la presión económica que prometió estrechar en torno al chavismo venezolano, con un paso crítico que pasa por relajar las sanciones al petróleo venezolano y autorizar las operaciones comerciales bloqueadas hasta ahora. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha emitido una licencia general a varias multinacionales para desplegar nuevas operaciones tanto con el gobierno venezolano como con PDVSA, la petrolera estatal.
Repsol, la primera petrolera española, así como a la estadounidense Chevron y las europeas BP, Eni y Shell podrán reanudar su actividad de petróleo y gas en el país sudamericano. Se trata de la medida con mayor impacto en el sector energético adoptada desde la administración de Donald Trump intervino en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, una decisión que permite a Repsol volver a operar en el país caribeño, donde tenía presencia desde los años 90, aunque se vio limitado a principios de 2025 por las sanciones norteamericanas. Y continuamos hablando de Venezuela, ya que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, ha anunciado en redes sociales la liberación de 17 presos en Zona 7, un centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en Caracas. En este recinto, un grupo de presos había iniciado una huelga de hambre en las últimas horas y familiares se habían encadenado para exigir la liberación de sus parientes. Tras la publicación de Rodríguez, el Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, ha confirmado la excarcelación en otro mensaje en la misma red social. Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según la ha contabilizado el viernes la ONG Foro Penal. Hablamos ahora de temporal y nos vamos hasta Portugal. En la ciudad de Coimbra se encuentra en la alerta máxima ante el riesgo inminente de nuevas inundaciones. La crisis se precipitó hace 2 días cuando el desbordamiento de un dique en el río Mondego causó la rotura de la autovía A1, la principal vía de comunicación entre Lisboa y Oporto. Aunque la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil ha informado de que el caudal del río se encuentra más estable, el peligro no ha desaparecido. Esta alerta responde a la posibilidad de que sea necesario evacuar preventivamente a unas 9.000 personas más, una cifra que se sumaría a los casi 3.600 ciudadanos que ya fueron desalojados el pasado miércoles, antes de que el río se desbordara tras la ruptura del dique. Y terminamos el bloque internacional contándoles que Naciones Unidas ha señalado el impacto del embargo del petróleo en los servicios esenciales en Cuba, como el acceso a alimentos, agua y sanidad, indicando que esta medida está agravando la situación de los derechos humanos de la población de la isla y reiterando que los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos. En este sentido, ha avisado de las consecuencias de la escasez de petróleo en Cuba, señalando que este bloque pone en riesgo la disponibilidad de servicios esenciales en todo el país. En su comunicado, el alto comisionado ha reiterado la llamada a que todos los estados levanten las medidas sectoriales unilaterales, insistiendo en su impacto amplio o indiscriminado en la población local. Y precisamente en la isla cubana ha tenido lugar un incendio de gran magnitud que ha afectado instalaciones de la refinería Ñico López de La Habana y ha generado una columna de humo negro, aunque las autoridades ya han dado por controlado el siniestro. Cuba arrastra grandes carencias y sus instalaciones sufren incidentes de manera recurrente. En agosto de 2022, la caída de un rayo provocó una explosión de la base de supertanqueros de Matanzas, situada en la zona este de la isla y considerada una infraestructura clave para las reservas energéticas. Murieron 17 personas y más de un centenar resultaron heridas. Este tipo de problemas no hacen sino agravar la crisis energética que sufre Cuba, con apagones prácticamente diarios y que se han intensificado en los últimos meses. El propio gobierno ha reconocido públicamente que el sistema es incapaz de responder a toda la demanda y la Unión Eléctrica estimaba este mismo viernes en más de 1.700 megavatios la discrepancia entre la oferta y las necesidades de ciudadanos y empresas. Información nacional. Cientos de médicos se han manifestado por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional Sanitario, que recoja también sus singularidades propias y para avisar de que comenzarán también nuevas huelgas a partir del próximo lunes. Con las posiciones distanciadas por un conflicto arrastrado desde 2025 y alrededor de media docena de jornadas de paro, las organizaciones médicas mantienen su calendario de movilizaciones.
El Ministerio de Sanidad defiende el nuevo texto que ha creado, que incluye, asegura, mejoras laborales de clasificación profesional, jubilación anticipada o de conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17, entre otras medidas. Esta manifestación es la antesala de una nueva huelga, en esta ocasión programada una semana al mes a partir del próximo 16 de febrero y hasta el mes de junio. Así, los paros están convocados para diferentes semanas de los meses de febrero a junio. Y seguimos hablando de salud, ya que el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno la realización inmediata de una auditoría externa, exhaustiva e independiente de la convocatoria de formación sanitaria especializada de este curso 2025-2026, lo que se conoce como los exámenes MIR. Esta petición llega después de la que ha efectuado la Asociación MIR España, con la que se reunió hace unos días el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a quienes mostró su apoyo por la indefensión y la pérdida objetiva de confianza en el sistema que han sufrido como consecuencia de la actuación del Ministerio de Sanidad y, por ende, del Gobierno. El resumen de este proceso va desde retrasos en los calendarios de la convocatoria y la formalización jurídica de contratos con empresas adjudicatarias hasta defectos físicos en los propios exámenes, pasando por el uso de notas de prensa y filtraciones por parte del Gobierno para informar sobre convocatorias, la publicación tardía de las listas de admitidos, así como la dimisión en bloque del comité de expertos que debían preparar las pruebas, incidencias en los baremos o el solapamiento de los plazos. Cambiamos de tema. El Departamento de Agricultura de la Generalidad de Cataluña ha informado de la detección de 13 nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, 2 de ellos fuera de la zona cero, el radio de 6 kilómetros desde el primer jabalí infectado. En concreto, estos 2 jabalíes que han dado positivo fueron localizados en una ubicación de Molins de Rey, en Barcelona, por lo que se amplía el área de los municipios de la zona de alto el riesgo, que ya son 14 localidades. Con los nuevos 13 casos, ya son 155 los jabalíes infectados localizados en Cataluña desde la aparición de la enfermedad en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, a finales del pasado mes de noviembre. Seguimos hablando de agricultura. El Ministerio de este sector, la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG, así como cooperativas agroalimentarias, se han comprometido a trabajar juntos para hacer frente a las consecuencias de las borrascas en el sector primario andaluz y a coordinar las actuaciones que se vayan a adoptar. En el encuentro se han abordado las actuaciones que se pueden adoptar, entre ellas la flexibilidad de los requisitos y plazos de la política agraria comunitaria, la activación en la Unión Europea de la Reserva de Crisis Agrícola, el arreglo de los daños en infraestructuras y medidas en el ámbito fiscal y financiero. Sobre los seguros agrarios ha incidido en la importancia de que se tengan pólizas contratadas y ha avanzado que ha dado instrucciones a Agroseguro para enviar a los peritos con celeridad para evaluar daños y poder así pagar las indemnizaciones. También ha apuntado que están reflexionando sobre las excepciones a las franquicias en las pólizas de seguros. En los daños en infraestructuras rurales coordinarán las actuaciones la Junta y el Gobierno, y también con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Cambiamos de tema y hablamos de terrorismo. El Partido Popular en el Parlamento Europeo ha remitido una carta al Comisario Europeo de Justicia para trasladarle una preocupación social y jurídica de máxima gravedad por la concesión de un régimen de semilibertad al exjefe de ETA, Cherokee. Denuncia la masiva excarcelación de etarras sin garantizar la protección de los derechos a las víctimas. Advierten de que la puesta en semilibertad de Cherokee no puede analizarse con un mero acto puntual
de gestión penitenciaria, sino que se inscribe en una práctica habitual, al señalar que al menos 112 de los 119 presos de ETA en cárceles vascas han recibido beneficios penitenciarios que les permiten circular libremente por las calles de Euskadi y coincidir con sus víctimas. De los 35 beneficios penitenciarios del artículo 100.2 concedidos desde 2021, 30 han sido para condenados por terrorismo, un 85%, lo que evidencia que este régimen se aplica de forma claramente preferente a los etarras frente a los presos comunes. Información deportiva. Hablamos de baloncesto. El Real Madrid venció ayer 73-77 al Partizan serbio en la jornada 28 de la Euroliga para ponerse con 17 triunfos y reducir así su lucha en la parte alta de la tabla, con una actuación con dos caras que salvó in extremis en el Belgrado Arena. Los de Sergio Escariolo tomaron el control en el primer tiempo de la mano de un Trey Liles que se fue al descenso con 19 de valoración. Sin embargo, el ataque de los blancos murió en el último cuarto con un parcial en contra de 16-2. Con el choque igualado, un triple de Andrés Feliz y un sufrido desenlace permitieron al Madrid sumar una necesaria victoria. El conjunto español cerró su mala racha tras 3 derrotas seguidas en Europa ante Partizan, que demostró su paso al frente en los últimos encuentros con el técnico es del Barça, Joan Peñarroya. De inicio, la mejor rotación del Madrid marcó diferencias y sobre todo la actuación de Liles, con ambos equipos aprovechando el rebote ofensivo. El es de los blancos, Bruno Fernando, sujetó a los serbios igual que Nick Calates, 19-20. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos nevadas en los sistemas montañosos y las lluvias irán a menos debido al anticiclón que se irá acercando poco a poco a nuestro país. El viento soplará con mucha fuerza en la mayor parte de nuestra geografía. La mar estará muy alterada en todas las costas españolas con olas de entre 2 y 6 metros. Las temperaturas caerán las mínimas y las máximas tímidamente. Y mañana domingo tendremos intervalos nubosos que se alternarán con grandes ratos de sol y no se esperan precipitaciones a excepción del noroeste, donde llegarán precipitaciones débiles y alguna nevada tímida en los Pirineos. El viento soplará con bastante menos fuerza que el sábado. La mar seguirá alterada en todas las costas españolas con olas entre los 2 y los 4 metros. Y en cuanto a las temperaturas, seguirán cayendo las mínimas, aunque las máximas subirán un poco. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.